Bienvenido a este viaje por el México irreal, lugares que no parecen reales. En México existen paisajes tan extraños y maravillosos que podrías pensar que estás en otro planeta. Desde cascadas petrificadas hasta lagunas rosas imposibles, estos son los 10 lugares más irreales que parecen salidos de un sueño o de otro mundo. ¿Estás listo para descubrir un México único en este planeta? Olvídate por un momento de las playas y las ciudades tradicionales, porque hoy te llevaré a explorar paisajes tan surrealistas, tan extraordinarios, que cuesta creer que estén en la Tierra. Desde un río escondido bajo la selva hasta un desierto con cráteres lunares, pasando por cascadas petrificadas y mares de nubes flotando sobre montañas, este es el lado más irreal y mágico de México. Prepárate para conocer 10 lugares en México que no parecen reales, sitios que desafían la lógica, donde la naturaleza creó obras de arte que parecen diseñadas por la ciencia ficción. Te prometo que después de ver este video, no volverás a ver a México con los mismos ojos. Cueva de los Cristales, Chihuahua. ¿Qué harías si encontraras una cueva donde los cristales miden más que un autobús, donde el calor es tan extremo que podrías colapsar en minutos, y donde parece que has aterrizado en otro planeta? Esto no es ciencia ficción, esto es México. La Cueva de los Cristales se encuentra a casi 300 metros bajo tierra en la mina de Naica, en el estado de Chihuahua, México. Está situada dentro de una de las minas de plomo, zinc y plata más importantes del país. La cueva luce como una catedral subterránea de cristales gigantescos, con temperaturas extremas y un ambiente hostil para los humanos. Los cristales de selenita, una forma de yeso transparente, alcanzan longitudes de hasta 12 metros, con un peso que supera las 55 toneladas. Visualmente, parece una escena de una película de ciencia ficción, un lugar que uno esperaría encontrar en otro planeta, no bajo el suelo mexicano. Aunque la mina ya era conocida desde el siglo XVIII, la Cueva de los Cristales fue descubierta por accidente en el año 2000 por dos mineros que perforaban una nueva galería. Al romper la roca, se toparon con este impresionante espacio lleno de formaciones cristalinas jamás vistas en ningún otro lugar del mundo. Este hallazgo fue tan impresionante que atrajo a científicos de la NASA, geólogos y biólogos de todo el planeta. Los cristales se formaron durante cientos de miles de años gracias a las altas temperaturas subterráneas, hasta 58 grados centígrados, y una humedad del 90 a 100%. Estas condiciones permitieron que los minerales se disolvieran lentamente y formaran estructuras gigantes y perfectas, como si la naturaleza tuviera todo el tiempo del mundo para esculpir su obra maestra. A pesar de su magnificencia, la Cueva de los Cristales no está abierta al público, y por buenas razones. Las condiciones son extremadamente peligrosas. Sin un traje especializado, una persona solo puede sobrevivir de 5 a 10 minutos en su interior debido al calor y la humedad. Es una zona frágil y única que se protege para conservar sus cristales intactos. Solo científicos autorizados con trajes especiales de refrigeración han podido estudiarla y documentarla. Algunos cristales tienen más de 500.000 años de antigüedad. Los científicos encontraron microorganismos antiguos atrapados dentro de los cristales, una pista sobre vida en condiciones extremas, útil para investigaciones astrobiológicas. La NASA ha estudiado este entorno como análogamente similar a ambientes extraterrestres, como los de Europa, Luna de Júpiter o Marte. Debido a su apariencia única, ha sido llamada la Capilla Sistina de los Cristales. La Cueva de los Cristales es un testimonio de que la Tierra aún guarda secretos tan surrealistas que parecen sacados de otro mundo. Lugares como este no solo nos muestran la belleza oculta del planeta, sino que también nos recuerdan lo poco que aún conocemos del mundo bajo nuestros pies. Reserva de la Biosfera El Pinacate, Sonora. En México existe un lugar donde entrenaron astronautas para caminar en la Luna. Un terreno volcánico lleno de cráteres gigantes, dunas móviles y silencio absoluto, como si hubieras aterrizado en Marte. Bienvenido a El Pinacate, uno de los lugares más irreales del planeta Tierra. Se encuentra en el noroeste del estado de Sonora, muy cerca de la frontera con Estados Unidos y del Mar de Cortés, en el municipio de Puerto Peñasco.
Esta zona abarca más de 700.000 hectáreas de territorio volcánico y dunas desérticas dentro de uno de los ecosistemas más extremos y antiguos del planeta. La reserva de El Pinacate parece literalmente la superficie de Marte, cráteres gigantes, lava petrificada, suelo rojizo y negro. Dunas móviles que alcanzan hasta 200 metros de altura y paisajes áridos que se extienden hasta donde alcanza la vista. NASA ha entrenado aquí a astronautas para misiones lunares y marcianas. Si buscas un lugar que realmente parezca de otro mundo, este es el lugar más parecido a Marte en la Tierra. Fue declarada Reserva de la Biosfera en el año 1993 y en el año 2013 se convirtió en Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, por su valor natural, geológico y biocultural. La Reserva de El Pinacate es sagrada para los pueblos originarios Tohono O'odham y Pápagos, quienes lo consideran un lugar espiritual y de origen. Fue estudiada por científicos desde principios del siglo XX por sus extraordinarias formaciones volcánicas. La Reserva de El Pinacate cuenta con más de 400 flujos de lava y 10 grandes cráteres volcánicos, entre los que destacan. Cráter El Elegante, uno de los más icónicos, con un diámetro de 1.5 kilómetros y 250 metros de profundidad. Cráter McDougall y Cráter Molina, también enormes, con paredes escarpadas que revelan millones de años de historia volcánica. La zona ha tenido actividad volcánica durante más de 4 millones de años. Todo el paisaje es el resultado de una combinación de erupciones, tectónica, erosión y viento. Aunque parece un mundo muerto, este desierto es increíblemente rico en biodiversidad. Tiene más de 540 especies de plantas, incluyendo cactus gigantes. 41 especies de mamíferos, como el berrendo, zorro del desierto y el murciélago magueyero. 200 especies de aves, algunas migratorias. Y más de 40 especies endémicas de reptiles, insectos y anfibios. La vida se abre paso incluso en los lugares más hostiles. La NASA entrenó a los astronautas del programa Apolo aquí en los años 60, porque el terreno es muy similar al de la Luna. Algunas dunas son las más altas de América del Norte, movidas por el viento como olas en el mar. La Reserva de El Pinacate es uno de los desiertos más calientes del hemisferio norte, con temperaturas de hasta 50 grados centígrados en verano. El lugar es considerado uno de los campos volcánicos más jóvenes del continente, geológicamente hablando. En ciertas épocas del año, se puede observar la Vía Láctea con total nitidez, gracias a su ausencia de contaminación lumínica. El Pinacate es la prueba viviente de que México no solo tiene playas paradisíacas y selvas exuberantes, sino también paisajes tan extremos, tan únicos y espectaculares, que desafían lo que imaginamos de nuestro propio planeta. Un lugar donde la ciencia, la historia y la belleza se funden en un escenario que parece de otro mundo. Hierve el agua, Oaxaca. Existe una cascada gigante, suspendida sobre un abismo, que no fluye, no cae, y parece esculpida por una civilización ancestral. Así es Hierve el agua, un lugar en México que desafía la lógica y te hace dudar si aún estás en este mundo. Una cascada petrificada que parece congelada en el tiempo. Hierve el agua se encuentra en el estado de Oaxaca, a unos 70 kilómetros al este de la ciudad de Oaxaca, en el municipio de San Lorenzo Albarradas, en la región de los Valles Centrales. Se sitúa en una zona montañosa con vistas panorámicas espectaculares. Lo que hace a Hierve el agua tan irreal es la apariencia de enormes cascadas blancas que descienden por un acantilado de más de 200 metros, pero que no están en movimiento. Estas cascadas son en realidad formaciones de piedra caliza creadas por el escurrimiento de agua mineral con alto contenido de carbonato de calcio durante miles de años. La escena parece un paisaje congelado en mármol, como si la naturaleza hubiera detenido el tiempo. Un lugar que a simple vista parece imposible. El sitio está formado por dos grandes cascadas petrificadas. La cascada grande de unos 30 metros de alto, visible desde varios miradores, y la cascada chica, un poco más pequeña, pero con piscinas naturales desde donde puedes observar el paisaje como en un balcón flotante. Las formaciones se originan por el goteo constante de agua rica en minerales, que al evaporarse deposita lentamente capas de piedra. Este proceso es similar al de una estalactita, pero a gran escala y al aire libre.
Hierve el Agua fue considerado un sitio sagrado por los antiguos zapotecas, quienes canalizaron sus aguas mediante acueductos de piedra que aún pueden observarse. Su uso ritual estuvo ligado a la fertilidad, la purificación y los ciclos agrícolas. El nombre Hierve el Agua proviene de los manantiales naturales que emergen con tal presión que parece que están hirviendo, aunque en realidad el agua es fría o templada. La zona que rodea Hierve el Agua forma parte de una reserva natural rica en biodiversidad. Cuenta con un paisaje semiárido con cactus gigantes, matorrales y agaves y vista panorámica de montañas y barrancas profundas. Hierve el Agua alberga aves, reptiles y flora endémica de Oaxaca. Además, los visitantes pueden disfrutar de las pozas naturales color turquesa en la cima del acantilado, donde puedes nadar literalmente al borde de la montaña, con una vista que parece sacada de otro planeta. Hierve el Agua es una de las únicas 2 cascadas petrificadas del mundo. La otra está en Turquía, Pamukkale. Las pozas minerales tienen propiedades terapéuticas para la piel y los músculos. En días despejados, el cielo se refleja sobre las pozas como si fueran espejos flotantes. Algunas formaciones minerales están en crecimiento activo, lo que significa que siguen goteando vida lentamente. Hierve el Agua no solo asombra por su belleza visual, sino por su capacidad de unir ciencia, geología y espiritualidad ancestral en un solo lugar. Es una prueba de que México guarda tesoros naturales tan irreales que parecen esculpidos por dioses y detenidos en el tiempo. Valle de los Monjes, Chihuahua. Imagina caminar entre gigantes de piedra que parecen antiguos monjes petrificados, con el viento susurrando entre ellos como si contaran secretos de otro tiempo. Así es el Valle de los Monjes, un lugar en México que parece sacado de una novela fantástica o de un planeta desconocido. Un bosque de piedra que desafía la imaginación. El Valle de los Monjes está ubicado en la Sierra Tarahumara, en el municipio de Bocoina, dentro del estado de Chihuahua, México. Forma parte del espectacular corredor turístico de Creel y las Barrancas del Cobre, en la región de las montañas del norte del país. Lo que hace al Valle de los Monjes tan irreal es su paisaje de formaciones rocosas verticales gigantescas que parecen guardianes de piedra o seres petrificados vigilando el desierto desde hace milenios. Algunas de estas estructuras miden más de 60 metros de altura y tienen formas tan humanas o místicas que han inspirado leyendas locales. El entorno parece sacado de una película de ciencia ficción o fantasía medieval. Su desolación, silencio y formas imposibles crean la sensación de estar en un escenario de otro planeta. Estas formaciones son resultado de erupciones volcánicas ocurridas hace más de 20 millones de años, seguidas por millones de años de erosión eólica y pluvial, que moldearon lentamente estas columnas naturales. Aunque se les llama monjes, no tienen relación directa con ninguna orden religiosa. El nombre proviene de la imaginación popular, que vio en estas piedras la silueta de monjes en oración o meditación. Para los rarámuris, tarahumaras, pueblo originario de la zona, este lugar tiene un significado espiritual profundo y forma parte de su cosmogonía ancestral. El Valle de los Monjes se encuentra rodeado de un ecosistema de alta montaña, con bosques de pinos y encinos, clima templado frío con ocasionales nevadas en invierno y vida silvestre como venados cola blanca, zorros grises, aves rapaces y reptiles. En contraste con el verde del bosque, las torres de roca gris y ocre se alzan como esculturas naturales monumentales. Las formaciones han sido comparadas con los odos del Parque Nacional Bryce Canyon, Estados Unidos, y las estatuas de la Isla de Pascua, pero con su propio carácter y escala. En ciertas horas del día, las sombras que proyectan las piedras crean efectos visuales dramáticos y fotogénicos, ideales para paisajes cinematográficos. El Valle de los Monjes también se le conoce como el Valle de los Frailes. Algunas de las formaciones tienen nombres propios, como la Catedral, la Aguja o el Guardián. Es un punto popular para el turismo de aventura, como senderismo, ciclismo de montaña y fotografía astronómica. El Valle de los Monjes nos recuerda que la naturaleza es la escultora más paciente del universo. Estas columnas de roca no solo cuentan una historia geológica de millones de años, sino también una historia mística escrita en piedra. Un escenario tan impactante y ajeno a la realidad cotidiana que solo puede describirse como irreal. Volcán Paricutín, Michoacán. Imagina estar arando la tierra y ver cómo frente a tus ojos nace un volcán.
no es una leyenda, pasó en México. El Paricutín emergió de la nada en el año 1943 y transformó para siempre el paisaje. Hoy, entre cenizas y lava petrificada, resiste una iglesia como testigo de uno de los eventos más increíbles del siglo XX. Volcán Paricutín es el único volcán del mundo que nació ante los ojos del hombre moderno. Está ubicado en el estado de Michoacán, en la región conocida como Meseta Purépecha, cerca del pueblo de Angahuán, dentro del municipio de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Se encuentra dentro del Parque Nacional Volcán Paricutín, cerca de la ciudad de Uruapan. El paisaje que rodea al Paricutín es completamente surrealista, campos de lava negra solidificada se extienden por kilómetros, rocas volcánicas deformadas, con texturas filosas y retorcidas y un cono volcánico humeante se alza entre bosques de pino. En medio de ese paisaje desolado emerge, medio enterrada, la torre de una iglesia, como si la tierra se la hubiera tragado. Todo luce como un escenario postapocalíptico o alienígena. De hecho, es uno de los pocos lugares del planeta donde se puede ver cómo un volcán destruyó un pueblo, y aún puedes caminar sobre sus huellas de fuego. El volcán Paricutín nació el 20 de febrero de 1943, en el campo de cultivo de un campesino purépecha llamado Dionisio Pulido. Ese día, mientras trabajaba, el suelo comenzó a temblar y a emitir humo, y en cuestión de horas, una grieta de la tierra comenzó a escupir ceniza y lava ardiente. En solo una semana, el volcán creció más de 50 metros. En un año, alcanzó los 400 metros de altura. En 9 años, su erupción sepultó completamente a los pueblos de Paricutín y San Juan Parangaricutiro. Fue la primera vez en la historia que el nacimiento y evolución de un volcán fue documentado por científicos desde el inicio hasta su inactividad. Volcán Paricutín se encuentra en un ecosistema de bosque mesófilo y pino-encino, lleno de biodiversidad. A pesar del entorno de lava, hoy en día el área muestra una fascinante regeneración natural, con musgos, líquenes y árboles creciendo entre las piedras volcánicas. El cono volcánico alcanza hoy una altura de aproximadamente 424 metros desde su base, con una altitud total de 3.170 metros sobre el nivel del mar. Volcán Paricutín es considerado una de las 7 maravillas naturales del mundo moderno según algunos listados turísticos. Fue estudiado intensamente por vulcanólogos de todo el mundo, marcando un hito en la vulcanología moderna. La iglesia semienterrada de San Juan Viejo, San Juan Parangaricutiro, es el único edificio que quedó parcialmente en pie. Su torre asoma dramáticamente entre la lava y es uno de los lugares más fotografiados de México. El lugar aún emite emanaciones de vapor desde el cráter, especialmente en épocas calurosas. Es uno de los pocos volcanes monogenéticos activos en el mundo, lo que significa que solo erupciona una vez en su vida. Se puede subir caminando hasta el cráter y ver el impresionante mar de lava petrificada desde arriba. El Paricutín es mucho más que un volcán, es la huella viva de cómo la Tierra puede reinventarse en un instante. Un testimonio de la fuerza de la naturaleza y de la fragilidad humana ante ella. Un paisaje tan extremo, tan único, que parece obra de otro planeta. Y, sin embargo, está aquí, en México. Dunas de yeso, Cuatro Ciénegas, Coahuila. En el corazón de Coahuila existe un desierto blanco que no es de arena ni de sal, sino de cristales de yeso puro. Aquí no hay palmeras, ni oasis, solo un océano de dunas brillantes que parecen talladas por una civilización extraterrestre. Pero se encuentra en México. Las dunas de yeso se encuentran dentro del área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas, en el estado de Coahuila, al norte de México. Están a solo unos kilómetros del pueblo de Cuatro Ciénegas y forman parte de uno de los ecosistemas más raros y frágiles del planeta. Las dunas de yeso parecen un lugar completamente extraterrestre. A diferencia de las dunas típicas de arena dorada, aquí el suelo es de un blanco puro y brillante, compuesto de cristales de yeso que reflejan la luz del sol como si fuera nieve o sal, creando un efecto visual deslumbrante. Caminar entre estas dunas blancas bajo un cielo azul intenso, rodeado de silencio total, te hace sentir como si hubieras sido transportado a la superficie de otro planeta o a un escenario cinematográfico de ciencia ficción. Estas dunas se formaron hace más de 100 millones de años, cuando la región estaba cubierta por un mar interior prehistórico. Al secarse el mar, quedaron depósitos de sulfato de calcio cristalizado, yeso, que, con el paso del tiempo y la acción del viento,
fueron esculpidos en formaciones onduladas y suaves como olas congeladas en el tiempo. El paisaje que vemos hoy es resultado de procesos geológicos únicos en el mundo. Aunque parece un desierto inhóspito, este lugar alberga vida, incluyendo especies endémicas, es decir, que no existen en ningún otro lugar del planeta. Muy cerca de las dunas hay pozas de agua cristalina donde habitan microorganismos milenarios y peces únicos como la mojarra de 4 ciénegas, adaptados a ambientes extremos. Este ecosistema es tan especial que ha sido estudiado por la NASA y biólogos de todo el mundo, como modelo de vida en Marte y otros planetas. Es uno de los pocos desiertos de yeso en el mundo, junto con White Sands, Estados Unidos, y las dunas de yeso de la India. Las dunas de yeso cubren más de 800 hectáreas y están en constante movimiento por la acción del viento. El reflejo del sol sobre el yeso puede cegar temporalmente si no se usan lentes adecuados, lleva gafas polarizadas y visitas. En las noches de luna llena, el paisaje parece estar cubierto de nieve luminosa. No se permite acampar ni subir con vehículos motorizados para preservar el ecosistema. Se puede recorrer caminando con guías locales o por senderos marcados. Las dunas de yeso no solo nos revelan un México desconocido, sino también un pasado remoto donde el mar dejó huellas de su existencia. Hoy, este paraíso blanco nos recuerda que incluso en los lugares más áridos, la naturaleza es capaz de crear belleza tan irreal, que cuesta creer que sea real. Isla San Benedicto, archipiélago de Revillagigedo. Imagina una isla gris, sin árboles, sin humanos, donde un volcán aún humea y las rocas parecen haber salido de una erupción reciente. Bajo sus aguas, tiburones y mantarrayas gigantes nadan en círculos. No es una escena de ciencia ficción, es la isla San Benedicto, un rincón que no parece de este mundo, escondida en el Pacífico mexicano. La isla San Benedicto se encuentra a casi 400 kilómetros al suroeste de la costa de Colima, en pleno Océano Pacífico, y forma parte del archipiélago de Revillagigedo, junto con las islas Socorro, Roca Partida y Clarión. Esta zona es conocida como las Galápagos mexicanas por su aislamiento extremo, biodiversidad única y geografía volcánica impactante. San Benedicto es una isla volcánica, árida y deshabitada, cubierta por ceniza gris, coladas de lava y rocas negras que emergen abruptamente del océano. Sus paisajes son lunares y minimalistas, sin árboles, sin vegetación notable y sin señales de presencia humana permanente. Lo más impresionante es el cráter del volcán Bárcena, cuya forma perfectamente cónica y color grisáceo da la sensación de estar en la superficie de Marte o en una luna volcánica de Júpiter. Esta combinación de soledad total, actividad volcánica y horizontes oceánicos infinitos convierte a la isla en uno de los lugares más surrealistas y remotos de todo México. El volcán Bárcena hizo erupción en 1952, una de las erupciones más documentadas en el Pacífico mexicano. La erupción lanzó cenizas y rocas a más de 3.000 metros de altura, creando una columna que pudo verse desde el continente. Desde entonces, el cráter domina el paisaje y la isla ha sido monitoreada por científicos debido a su actividad volcánica continua y potencial. Aunque la superficie de San Benedicto parece estéril, sus aguas son otro mundo completamente diferente. Es uno de los mejores lugares del planeta para bucear con mantarrayas gigantes, tiburones martillo, delfines, tiburones ballena y atunes. La visibilidad es espectacular y los bancos de peces nadan entre formaciones submarinas volcánicas. La isla San Benedicto está incluida dentro de la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2016. Debido a su lejanía, la vida silvestre aquí no ha sido perturbada por el ser humano, lo que la convierte en un laboratorio natural único. El volcán Bárcena es uno de los volcanes más jóvenes de México, con menos de 100 años de existencia visible. No hay árboles ni ríos en la isla. Solo arena volcánica, rocas y a veces aves marinas. La isla San Benedicto solo puede ser visitada por científicos o expediciones de buceo autorizadas, no hay hoteles, caminos ni infraestructura.
La zona marina que la rodea es llamada por algunos exploradores como el Super Safari Submarino de México por su riqueza oceánica. Su aislamiento geográfico extremo hace que muchas especies, tanto marinas como de aves, sean endémicas. Aunque no se puede visitar libremente, las expediciones de buceo que parten desde Cabo San Lucas o Manzanillo permiten observar la isla desde el barco y bucear en sus alrededores. Desde el mar, la isla se eleva como una fortaleza volcánica en medio del océano, con acantilados y columnas de humo saliendo del cráter si hay actividad volcánica menor. La isla San Benedicto es un testimonio de la fuerza primordial del planeta, volcanes que emergen del océano, vida que se adapta al aislamiento, paisajes tan extraños que parecen de otro universo. Un lugar irreal, intacto y profundamente mexicano. Porque en México, incluso lo imposible, existe. Río Secreto, Quintana Roo. Bajo la selva maya se esconde un mundo que pocos han visto. Un río subterráneo milenario fluye en la oscuridad, esculpiendo esculturas naturales que parecen de cristal. Bienvenidos a Río Secreto, un lugar tan perfecto que cuesta creer que sea real, y está en México. Un mundo subterráneo oculto bajo la selva, donde la tierra revela su alma cristalina. El Río Secreto se encuentra a solo unos minutos de Playa del Carmen, en la Riviera Maya, Quintana Roo. Es parte de la vasta red de ríos subterráneos que corre por debajo de la península de Yucatán, uno de los sistemas kársticos más grandes del mundo. Imagínate caminando por galerías subterráneas naturales, rodeado de estalactitas y estalagmitas milenarias, con el agua cristalina del río tocando tus pies, en total oscuridad y silencio. Iluminado solo por una linterna en el casco. Este lugar no parece parte del mundo moderno. Es una mezcla entre un templo natural, una catedral de piedra y un universo escondido bajo la selva. Cada cámara del río parece diseñada por artistas invisibles durante millones de años. El sistema de cuevas del Río Secreto fue formado hace más de 7 millones de años, cuando el mar se retiró de esta región de piedra caliza. Con el paso del tiempo, el agua de lluvia fue erosionando lentamente la roca, creando pasajes subterráneos, cavernas, túneles y formaciones cristalinas. Durante siglos, Río Secreto fue desconocido incluso por los lugareños, hasta que fue redescubierto accidentalmente en el año 2004, cuando un campesino de la región cayó accidentalmente en una oquedad. Estas cuevas también tienen importancia espiritual para la cultura maya, quienes creían que los cenotes y cavernas eran portales al Xibalbá, el inframundo sagrado. El Río Secreto es un ecosistema frágil y único, hogar de especies adaptadas a la vida sin luz como pequeños crustáceos, murciélagos y peces ciegos. Las aguas subterráneas se mantienen cristalinas gracias a la filtración natural de la roca caliza. Se han encontrado formaciones minerales fósiles, y aún hoy se siguen descubriendo nuevas secciones y cámaras. El recorrido turístico cubre solo una pequeña parte del sistema total, pero se calcula que el sistema de ríos y cavernas subterráneas del Yucatán supera los 1500 kilómetros de longitud. En algunas secciones del Río Secreto, el agua es tan transparente que parece que no hay nada entre tú y el suelo rocoso. En 2012, se celebró una meditación masiva maya dentro de las cavernas para conmemorar el cambio de ciclo del calendario maya. Río Secreto es uno de los pocos ríos subterráneos accesibles al público de forma segura y con mínimo impacto ecológico. El recorrido guiado permite caminar, nadar y flotar en aguas subterráneas durante casi 1 kilómetro, en tramos donde el silencio es absoluto. La entrada está limitada para conservar el ecosistema y evitar el deterioro de las formaciones. Es un lugar educativo y espiritual, con guías que explican la geología, la mitología maya y la importancia del agua subterránea. El Río Secreto es una experiencia transformadora. No solo te muestra la belleza escondida de la tierra, sino que te hace sentir parte de algo mucho más grande y antiguo. En su silencio y oscuridad, uno redescubre la maravilla de lo natural. Y es entonces cuando comprendes que México guarda rincones tan asombrosos, que no parecen de este mundo.
Las Coloradas, Yucatán. Hay un lago rosado en medio del trópico mexicano, donde el agua brilla como si fuera fresa líquida, rodeado de flamencos y nubes blancas. No es una ilusión óptica ni un filtro de Instagram, es Las Coloradas, un rincón de Yucatán que parece de otro mundo. Las Coloradas se ubican en el litoral norte del estado de Yucatán, dentro de la reserva de la biosfera Ría Lagartos, a unas 3 horas de Mérida. Es un pequeño pueblo pesquero conocido por su industria salinera y por sus lagunas rosas que parecen salidas de un sueño. Este lugar destaca por sus aguas de un color rosa brillante que cambia de tonalidad entre fucsia, salmón y magenta, dependiendo del sol, la hora del día y la salinidad del agua. Cuando el cielo está despejado, la superficie del agua se vuelve un espejo surrealista en tonos pastel que parece derretirse en el horizonte. El contraste del rosado intenso con el blanco de la sal, el azul del cielo y el dorado de los flamencos crea una imagen tan extraña y hermosa que muchas personas piensan que las fotos son editadas con filtros, pero es real. Las Coloradas no son un fenómeno reciente, existen desde hace siglos, y su color tiene una explicación natural y científica. Las lagunas son parte de un sistema de evaporación salina utilizado para la producción de sal desde la época prehispánica y hoy operado industrialmente por la empresa salinera de Yucatán. El color rosado es resultado de la alta concentración de sal y microorganismos, especialmente Artemia salina, pequeños crustáceos, y Dunaliella salina, una microalga que produce pigmentos rojizos, betacarotenos. Cuando el agua se evapora, estos organismos se concentran, dándole ese tono rosado fluorescente al agua. Las Coloradas están dentro de la reserva de la biosfera Ría Lagartos, un área protegida de gran valor ecológico. Es hogar de más de 350 especies de aves, como garzas, pelícanos y en especial los flamencos rosados, que se alimentan de los mismos microorganismos que dan color al agua. También pueden verse cocodrilos, jaguares, tortugas marinas y delfines en la zona protegida. Las Coloradas no son un cenote ni un lago natural para nadar. Es un sistema salinero artificial, aunque basado en procesos naturales. Aunque se ven irreales, no se permite nadar o tocar el agua debido a su alta salinidad y para proteger el ecosistema y la producción de sal. La sal que se produce aquí abastece gran parte del mercado mexicano. En días nublados, el color puede perder intensidad, por lo que el mejor momento para visitarlo es entre marzo y agosto, cuando el sol es más fuerte. El fenómeno ha sido comparado con lugares como el lago Gili en Australia o el lago Redba en Senegal, pero con la ventaja de estar en México. La visita a las Coloradas puede incluir caminatas guiadas alrededor de las salineras, tour fotográfico con explicaciones científicas y culturales, observación de flamencos en su hábitat natural y paseos en bicicleta o recorridos ecológicos en la Ría Lagartos. En Las Coloradas, la naturaleza y la ciencia se mezclan para regalarnos un espectáculo visual que desafía la lógica. Un espejo rosa, brillante y casi mágico, que solo puede existir en un país como México, donde lo irreal se vuelve real y lo invisible, inolvidable. Mar de nubes en el Mirador Cuatro Palos, Querétaro. Imagina estar parado en una montaña y ver bajo tus pies un mar blanco que se extiende hasta donde alcanza la vista, con picos y árboles emergiendo como islas en un océano de nubes. Bienvenido al Mirador Cuatro Palos, en Querétaro, un lugar donde la naturaleza pinta paisajes únicos. Un océano de nubes que convierte las montañas en islas flotantes. El Mirador Cuatro Palos se encuentra en la Sierra Gorda del estado de Querétaro, dentro de la comunidad de San Joaquín. Es un punto elevado desde donde se observa uno de los paisajes naturales más impresionantes del centro de México, un mar de nubes que cubre los valles y transforma el paisaje. Durante ciertas temporadas, principalmente en otoño e invierno, las nubes bajas llenan los valles y parecen un mar blanco que cubre la tierra, dejando solo las copas de los árboles y montañas emergiendo como islas flotantes. La vista es tan hipnótica y surrealista que parece que el observador está parado en un barco o en una isla en medio de un océano de algodón. Este fenómeno natural crea una sensación de estar suspendido entre el cielo y la tierra, en un espacio mágico que parece de otro planeta. El mar de nubes se forma cuando el aire húmedo y frío de la noche se enfría al contacto con el suelo y se condensa, llenando los valles con nubes bajas. La topografía montañosa de la Sierra Gorda favorece la acumulación de estas nubes densas y bajas, especialmente durante las mañanas después de noches despejadas y frías.
Este fenómeno es común en zonas montañosas del mundo, pero el Mirador Cuatro Palos ofrece una de las vistas más accesibles y espectaculares de México. La Sierra Gorda es una región con una gran biodiversidad y áreas protegidas, parte de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. En la zona se encuentran bosques de pino y encino, así como flora y fauna endémica de la región. La combinación del mar de nubes con el bosque y las montañas crea un paisaje de ensueño que cambia con la luz y las estaciones. El Mirador Cuatro Palos es un destino popular para fotógrafos, amantes de la naturaleza y turistas que buscan capturar la magia del mar de nubes. La mejor hora para ver el fenómeno es temprano en la mañana, justo después del amanecer, cuando el sol comienza a iluminar el mar blanco. Las condiciones ideales incluyen noches despejadas, baja humedad y vientos calmados. Aunque este fenómeno dura solo unas horas, quienes lo han presenciado lo describen como una experiencia casi mística y transformadora. El mar de nubes en el Mirador Cuatro Palos no solo es un espectáculo visual, es un recordatorio de la magia que nos regala la naturaleza. Un instante en el que la tierra y el cielo se confunden y el tiempo parece detenerse. Un pedazo de México tan irreal que solo se puede experimentar en persona. México no solo es un país de historia y cultura, también es un universo de paisajes imposibles, donde la realidad parece un sueño. Cada uno de estos lugares irrealmente hermosos nos recuerda que aún existen rincones en el mundo capaces de sorprendernos, de inspirarnos y de hacernos sentir pequeños ante la grandeza de la naturaleza. Si este viaje te sorprendió tanto como a mí, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con alguien que necesite ver el México que no sale en los folletos. ¿Cuál de estos lugares fue tu favorito? ¿Conoces otro rincón que parezca de otro mundo? Déjamelo en los comentarios, porque el México irreal apenas comienza.